Estamos acá con el señor Camilo Guzmán, el director de Libertank. Y bueno, Camilo, una charla muy interesante, para mí uno de los mejores paneles que he escuchado, de la libertad que estabas hablando, que es muy importante esto para enriquecer los países. ¿Me puedes explicar cómo es eso? Claro que sí, mira, la libertad es lo único que nos permite a tú y a mí, ser humanos. Es lo único que ha permitido además que todas estas cosas maravillosas que estamos usando para grabar este podcast se hayan creado. Porque la libertad es lo que nos permite a nosotros poder usar toda nuestra creatividad para crear cosas maravillosas, pero también juntarnos con otros, asociarnos, crear sociedades para poder solucionar un problema en particular, que es al final lo que hacen los empresarios. Los empresarios, la labor de los empresarios es detectar un problema y buscar una solución, donde todos los demás ven quizás caos, el empresario ve luz y es capaz de solucionar un problema y agregar valor en un sector particular o a un problema particular. Y eso solamente ocurre cuando los seres humanos pueden desplegar todo su potencial. Y la única forma que lo pueden hacer es si son libres, si no hay nadie diciéndoles, mira, tú lo que debes hacer es actuar así, tú así, tú así, tú así, sino, mira, tú construye tu proyecto de vida, yo respeto profundamente tu proyecto de vida, constrúyelo, trata de buscar a la gente con la que te sirva unirte, aliarte y empieza a crear y a producir y a vivir mejor. Y al final, cuando a los ciudadanos y las sociedades se les permite vivir con mayor libertad, pues terminan también creando más riqueza, porque empiezan a intercambiar unos con otros, a comerciar, y en todo eso hay magia y se crea riqueza y la gente empieza a vivir mejor. ¿Tú crees en la frase esa que dice, sin la ley y el orden no hay libertad? Especialmente sin el orden, porque el problema de la ley es que la gente cree que, mejor dicho, la pregunta que hay que hacer ahí es, ¿qué tipo de leyes? Pero esa frase vino del el director del FBI. Así es. Hoover, exactamente. Hoover. Exacto. Entonces, porque uno podría tener, como en el caso de Colombia, que tenemos un estado de legislación, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos leyes y leyes y leyes y producimos leyes y leyes y leyes y normas que terminan haciendo el efecto contrario, y es que terminan quitándonos la libertad. Porque primero, no hay igualdad ante la ley, es decir, no todos somos tratados iguales ante la ley. Entonces hay un montón de leyes para privilegiar a unos, castigar a otros, y así no hay libertad. Ahora, sí es fundamental que el Estado garantice la vida, garantice la libertad, es decir, que no solamente el Estado no te quite la libertad, sino también, como en el caso de Colombia, que ningún tercero te la quite. Y la propiedad, es decir, que lo que es tuyo, y que tú puedas hacer con lo tuyo lo que quieras, y que no haya nadie que te lo pueda quitar a la fuerza. Que la única forma en la que tú puedas transformarlo o intercambiarlo sea a través de transacciones libres y voluntarias. Y eso es un rol fundamental del Estado. Por eso, sin orden, no hay libertad. Bueno, si el socialismo y el comunismo es tan malo, ¿por qué hay mamertos que todavía creen en eso? Porque es muy romántico. Yo creo que hay dos tipos de personas que creen. Hay personas románticas que creen en una utopía de un hombre que no existe, digamos, una categoría de hombre que no existe, que es el hombre que piensa todo en la comunidad, que produce para la comunidad y demás. Y por eso el socialismo solamente funciona en sociedades muy pequeñas. Por ejemplo, toda la familia por naturaleza socialista. ¿Por qué? A cada cual de acuerdo a sus necesidades y cada quien de acuerdo a sus posibilidades, y uno no va a dejar que un hijo, ¿cierto? Sobre todo cuando están pequeños, pues uno no le va a decir, no, usted tiene que trabajar para poder que le dé el tetero, pues no, uno le provee todo ese tipo de cosas. Pero cuando llevas eso a lo macro, eso siempre lleva al fracaso, porque eso implicaría que la gente estaría dispuesta a trabajar para que otros vivan, ¿cierto? Entonces yo hago todo el esfuerzo, los empresarios crean toda la riqueza para que otros simplemente la puedan disfrutar sin tener que hacer ningún esfuerzo ni trabajar por ella. Y cuando eso lleva a lo macro, pues la gente empieza a decir, ese tipo de sociedades no es viable, y no es viable porque simplemente yo no me voy a matar trabajando para que todo lo que yo tenga se lo den a otro que no ha hecho nada por merecerlo. Es mucho mejor una sociedad donde todos trabajemos, todos generemos riqueza para que todos podamos. Ahora, la gente sueña con esa sociedad utópica, un poco donde todo el mundo sea igual. Por ejemplo, el concepto de igualdad es una gran utopía. Pero no igualdad de riqueza, sino igualdad de pobreza. Exacto, porque la única forma de generar igualdad de ingresos es igualar a todo el mundo en cero.
porque si a ti y a mí nos igualan, entonces dicen, listo, tú vas a tener 50, yo voy a tener 50, pero tú tienes toda tu creatividad, toda tu capacidad de hacer podcast, todo tu talento, toda tu capacidad de hacer entrevistas, inmediatamente van a empezar a utilizar eso. Y utilizando eso, van a generar desigualdad otra vez. Entonces la única forma es que perpetuamente te lo quiten. Entonces tú la primera vez dices, bueno, listo. La segunda, pero la tercera ya dice, no, yo no me voy a dejar que me lo sigan quitando. Entonces, ¿qué empieza a hacer? A no hacer nada. Entonces te viene una sociedad de gente que no hace nada, de mediocres. No explota sus talentos. Nadie puede explotar sus talentos y igual a vencer. O sea que prácticamente, sinceramente, pues el socialismo y el comunismo frena los talentos. Frena, claro. Totalmente. Mata el talento. Y lo que han terminado históricamente convirtiéndose es que termina siendo, que eso es otra categoría de pregunta de por qué hay tanto mamerto, porque termina siendo una forma rápida de obtener poder y dinero. Tú sabes una cosa que he mirado yo una cuestión de que es lo que tú dijiste ahí es cierto. El vecino se compra un vehículo, o sea, tenía una moto, compra un vehículo, entonces enseguida piensan algo raro está haciendo. Sin embargo, en Estados Unidos, el vecino cuando ve eso dice, yo me tengo que comprar un carro mejor que el del mío. Exactamente. ¿Sí? Eso realmente es lo que crees tú que no nos lleva al desarrollo, claro. Que no seamos un país desarrollado. Claro, ahorita lo hablábamos con alguien y es, el problema de Colombia es que todos nos tiramos hacia abajo. Es decir, el colombiano es su peor enemigo, porque es precisamente ese afán de que el otro no tenga. Lo que yo dije en la conferencia es, el colombiano no quiere lo de los demás, lo que quiere es que el otro no lo tenga. Y ese afán de que el otro no lo tenga, de tratar de destruir lo que el otro tiene, o simplemente de cuestionarlo, ¿no? Entonces, a alguien le va bien, quién sabe en qué estar haciendo, lo único que hace es que nos condena a todos en la mediocridad y en la pobreza. Pero claro, si todos estamos condenados en la mediocridad y nadie destaca, al mediocre es su sociedad ideal. Porque no hay nadie que va a destacar y que va a funcionar de sapo diciendo, oiga, mire que usted sí podía y no quiso. Entonces, por eso, esta sociedad termina jalándose para abajo. Y lo único que hace es empezar a tirarle piedras al exitoso. Y tú sabes qué pasa si no tira una piedra para arriba, le cae a uno en la cabeza. Sí o sí. Siempre, ley de gravedad. Presidente, que me lo hablemos un poquito del presidente Gustavo Petro. Yo siempre he dicho de que Petro pues, nos engañó a todos, tanto los pobres como los ricos, porque al fin y al cabo, Petro ha sido el presidente, para mí, menos socialista que ha habido. Quitó el subsidio de gasolina, puso peajes que estaban cerrados, quitó el presupuesto, redujo el presupuesto de la educación. ¿Crees que Petro era necesario colocarlo en la presidencia para cuadrar caja? No, pero Petro está haciendo eso no porque quiere y no porque le toca. O sea, son decisiones ejecutivas que el hombre está tomando, pero no son de socialismo. Que le ha tocado llevar ahí, que van en contravía. Exactamente. Sobre todo el tema del subsidio de la gasolina, que a mí me sorprendió y me sorprendió positivamente, porque eso es algo que un presidente socialista no haría, estamos de acuerdo. Imagínate si lo hubiera hecho un derechista. No, pues ya se hubiera quemado el país. Pero está en contravía de sus ideas más profundas, porque él, y él lo dice, él no se avergüenza de eso, él tiene una cualidad, entre sus múltiples defectos tiene una cualidad, y es que él no se esconde, ¿cierto? Él no trata de aparentar lo que no es. Él dice públicamente en sus intervenciones, y lo escribió en su libro, que él es socialista. Incluso en sus últimas entrevistas ha contado que él está releyendo El Capital de Marx. Y él no se avergüenza de eso. Y esas son sus ideas. Ahora bien, le tocó un país con una economía difícil. Entonces, mientras Chávez, por ejemplo, le tocó un tema bollante, Chávez le tocó todo este tema del auge del petróleo, tenía plata para hacer socialismo y mantenerse en el poder un rato. A Petro no encontró la misma capacidad de hacerlo. Pero además de eso, tiene otro problema. Y es que hasta para ser socialista, para quitar la libertad, hay que ser disciplinado y juicioso. Y lastimosamente los funcionarios de este gobierno no son disciplinados ni juiciosos, entonces no ejecutan. Tenemos los peores índices de ejecución presupuestal, no le cumplen a la gente, ni siquiera para hacer socialismo, o sea, ni para entregar subsidios le cumplen a la gente. Pero no le cumplen no porque no crean que es lo que hay que hacer, sino porque no saben hacerlo. Y hacer que las cosas pasen en el Estado es complejo, es difícil, requiere experiencia. Entonces, ellos no han podido implementar su proyecto político
porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo, pero sí tienen las intenciones de implementar o de avanzar a que Colombia vaya hacia el socialismo. Como no lo han podido hacer a través de ejecución, subsidios y demás, lo vienen haciendo a través de sus proyectos de ley. Pues, por ejemplo, la reforma pensional es una reforma estatista, que lo que busca es, en un sistema que era mixto, que tenía problemas, no sistemas perfectos, pero que era mixto, pues tratar de que el Estado cada vez tuviera mayor porcentaje. La reforma laboral, por ejemplo, es una reforma que parte de la base nefasta y de la gran mentira que existe una división, una pelea, una confrontación entre el capital y el trabajo. Cuando en realidad entre el capital y el trabajo lo que hay es un ejercicio de cooperación. El uno no puede vivir sin el otro. Claro, o sea, si no, O sea, el empresario necesita al trabajador, el trabajador necesita el capital, necesita el empresario, ni el trabajador está dispuesto a asumir el riesgo y la inversión y los sacrificios que tiene que hacer el empresario, ni el empresario podría hacerlo todo sin trabajadores. Es un ejercicio de cooperación, no de confrontación. El socialismo, pero especialmente el marxismo, cree que es un ejercicio de explotación, de confrontación, ¿cierto? En donde el empresario abusa del trabajador. La verdad es que no es así. La verdad es que, claro, hay casos particulares en donde hay empresarios que hacen las cosas mal, pero la mayoría de las veces lo que hay es un ejercicio de cooperación, en donde tú me das tu tiempo y tu conocimiento, o sea, tu trabajo, y yo te pago por eso. ¿Y cuánto te pago? Lo que yo creo que ese conocimiento de tiempo le aporta a la organización. ¿Y cuánto estás dispuesto tú a recibir? Pues lo máximo que tú creas que puedas obtener a cambio de eso. Y al final una relación en donde los dos terminan ganando si se hace de manera libre y voluntaria. Pero esta reforma laboral lo que hace es volver unas relaciones que además en Colombia inclusive tenemos muchos ejemplos de buen de sindicalismo fraterno, se rompa y vuelva otra vez la confrontación del odio de clases, que lo único que hace es frenar, porque es lo mismo que lo que hablamos ahorita. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador empieza a ver al empresario como un villano que lo está explotando, sí, empieza a producir menos, gobierno, pues, que y a todos les viene mal. Entonces, si el trabajador produce menos, pues el empresario también vende menos, también produce menos, paga menores salarios, y genera menos empleo, genera menos riqueza y empieza la economía a decrecer. No, y con esta incertidumbre tan berraca que uno no sabe, sinceramente, el presidente pues puede salir. Bueno, y Camilo, ya para finalizar, porque bueno, ahí estamos todos de tiempo, ¿qué mensaje le daría a las personas, hombre, para tratar de salir adelante y de crear esos pequeños emprendimientos que apenas están saliendo? ¿Qué consejo le das? Yo siempre he tenido un consejo, pero es más valioso que alguna vez me lo dieron a mí, y es, nunca permitan que ni el lugar donde nacieron, ni las circunstancias donde nacieron, ni el país donde nacimos determine la persona en la que se puedan convertir. Los sueños se cumplen, pero requieren trabajo, esfuerzo, renuncias, paciencia, pero los sueños se cumplen. Y lo que necesita Colombia es más libertad. ¿Y qué es más libertad? Que nos dejen hacer. Yo llamo eso igualdad, pero de permiso. Es decir, que me dejen hacer, que me dejen trabajar, que si yo quiero montar un pequeño puesto de fritos en la calle, pues lo pueda hacer sin que venga alguien y me pida un permiso para poderlo hacer. Que lo dejen a la gente poder construir su proyecto de vida. El Estado colombiano no permite que la gente pueda actuar, que pueda trabajar. Y Colombia necesita más libertad para otra cosa que es fundamental, porque la solución a todos los problemas es si la gente tiene más plata en el bolsillo. Y lo que tiene que hacer Colombia, lo que debería hacer el gobierno y los congresistas es pensar en cómo hacemos para que cada colombiano pueda tener más plata en el bolsillo. Si usted tiene más plata en el bolsillo y quiere mejor educación, la compra. Bueno, aquí hay que meter también el tema de seguridad. Exacto. Que a veces, pues... Y eso implica, porque es que tener más plata en el bolsillo implica poder tenerla y que no me la roben, y que no me la quiten. Y que no te extorsionen. Exactamente, que la extorsión te viene haciendo también. Sí, que eso es un problema grave que hay que... Pero el más grave, la extorsión y el gota a gota. Sí. Son dos problemas gravísimos que coartan la libertad de la gente. Porque en el gota a gota, por ejemplo, yo en Urabá lo vi, y aquí en Barranquilla creo que estaba igual, la gente lo vuelve esclava al gota a gota. Entonces hay gente, por ejemplo, que tiene un buen empleo, bien pago, con contrato término indefinido, y que renuncia a él para que lo liquiden y poder cobrar cesantías para poderle pagar al gota a gota. No. Eso es inaudito. Inaudito. O para poder pagar la extorsión. Creo que sí. Bueno, listo, fue el señor Camilo Guzmán de Libertank. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Marlon Mayans.
suscríbete a mi canal, dale like a este video y los quiero mucho, comunidad. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias.